Hola, buenos días. Buenos días. Hoy hubo rapto parcial. Si yo creería en el rapto parcial, hermanos, diría que hay rapto parcial y nos raptó el mundial, ¿verdad? Nos raptó el inicio. Gana Ecuador, no sé, Qatar, ¿verdad? Ecuador, no sé a quién irle, hermanos. Ahí, entonces, les iba a dar un chiste, pero no, creo que quiero seguir predicando en esta iglesia. Entonces mejor no, hermanos. Yo sé que así van a estar los domingos. Espero que no haya buenos partidos los domingos a esta hora, porque si no, saluden a los hermanos que quedaron allá en casa, ¿verdad? Que están con el dispositivo y con la televisión a un lado, ¿verdad? Bueno, hermanos, si meten gol, por favor no hagan mucho ruido. No sé quién nos está siguiendo. Yo pensaba que Eric no iba a venir hoy, pero sí, miren, aquí lo tenemos, porque es el que más habla de fútbol en esta vida, en esta iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, oramos, pidámosle a Dios su bendición. Padre, gracias por la bendición de poder otro domingo más estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros y porque podamos entender, Padre, lo que tú quieres para nuestras vidas. Así que el día de hoy, Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones y que el tema de hoy consuele nuestras almas, nuestros corazones y máxime, Señor, si estamos pasando un sufrimiento, una tribulación. Así que, Padre, síguenos ayudando, bendiciendo. Por Jesucristo oramos. Amén. ¿Cuántos de ustedes recuerdan una serie, una caricatura que tenía por nombre El Superlibro? ¿Se acuerdan del Superlibro? En los años 80 salió una serie de televisión, una caricatura infantil llamada El Superlibro. A lo mejor muchos de ustedes la vieron desde chiquitos, tal vez los chiquitos de ahora, no sé si la siguen pasando, pero creo que por ahí la vi, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál era la trama de esa caricatura? La idea era, con una máquina del tiempo, no sé cómo, viajar hacia los relatos bíblicos y ser testigo de lo que estaban pasando. Hasta interactuaban, ¿verdad?, con los protagonistas. Me acuerdo la última que vi fue la del apóstol Pablo, cuando Dios llamó a Saulo, ¿verdad? Y cómo los dos niños que aparecen ahí junto con un robotito, ¿verdad? Estaban hablando con el apóstol Pablo. Luego hubo otra serie muy parecida, que se llamaba La Casa Voladora. También, ¿verdad? La Casa Voladora. Dirán los jóvenes de ahorita, ¿y de qué está hablando el pastor, verdad? Hay que ver el canal cristiano de vez en cuando, ¿verdad? La Casa Voladora tenía la misma, solamente que la Casa Voladora se enfocaba en el Nuevo Testamento, 52 historias del Nuevo Testamento. Y la otra, el Superlibro, se enfocaba tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Si hoy pudiéramos, hermanos, nosotros tener una máquina del tiempo y que lo llevara a presenciar la historia bíblica que más le gusta, ¿a cuál viajaría usted? ¿A cuál viajaría usted? A lo mejor se acuerda, hemos visto varias historias estos domingos, ¿verdad? ¿Qué tal cuando abrieron el techo para bajar al paralítico, verdad? ¿Le hubiera gustado estar ahí? A estar ahí con tanta gente, ¿verdad? Con tapabocas porque estaba lleno, estaba a reventar ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sabe? Yo le voy a decir que a mí me hubiera gustado estar en 3 escenas. Y una de ellas, usted ni la consideró ni la pensó. La primera, el nacimiento. ¿No es cierto? Para ver si estaban los 3 reyes magos, ¿verdad? Ahí lo ponen ustedes ahí en el nacimiento, para ver si había vaquitas, ovejitas y todo lo que más ponen ahí, ¿verdad? El segundo evento, me hubiera gustado estar en la resurrección del Señor Jesús, ver esa piedra vacía, ¿verdad? Pero el tercer evento, el que me hubiera gustado, yo estoy casi seguro que ustedes ni lo han pensado, porque no le damos mucha importancia en la vida cristiana.
y no tenemos en claro de qué trata este gran evento, que es la transfiguración. Se puede imaginar al apóstol Pedro y los otros 2 discípulos con el Señor Jesús mostrando su gloria. Por eso el sermón de hoy, hermanos, le puse una probadita de su gloria. Una probadita de su gloria. Ahora, ¿cómo le decimos al ministerio de sordos una probadita de su gloria, verdad? Ahí estábamos, yo creo que media hora pensando qué tema ponerle a ellos para que pudieran entender el sermón del día de hoy. Una probadita de su gloria. Hermanos, el tema de la transfiguración es algo hermoso en la Escritura. Y le voy a ser muy honesto, poco predicado en las iglesias. Y es un evento hermoso que nosotros deberíamos de poner toda la atención. Así que vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 9. Hermanos, ya vamos en el capítulo 9 y tiene 16 capítulos, entonces ya vamos avanzando, ¿verdad? Marcos capítulo 9, versículo 12 en adelante, hermanos. Pero antes de hacer la lectura, déjenme nomás hacer un recuento de lo que vimos hace unas semanas atrás. Estuvimos estudiando la pregunta de Jesús sobre qué decían las personas que eran Él. Las respuestas no se dejaron de dar, algunos opinaban que era Elías, otros Juan el Bautista y otros algún profeta del Antiguo Testamento. Estas fueron buenas respuestas, pero ninguna fue la correcta. Después preguntó a sus discípulos que quién decían ellos que era Jesús. A lo cual el apóstol Pedro contestó, dirigido por Dios, que Jesús era el Cristo. Y añade Mateo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí encontramos una bienaventuranza. Recuerda, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la predicación del domingo pasado, nuestro hermano Giovanni nos hablaba de de lo difícil que es seguir a Jesús, tomar la cruz, ¿verdad? Les decía que en ese tiempo ya la cruz para Jesús ya estaba. Desde esa confesión ya Jesús entonces empezó a hablar de ir a la cruz, la primera vez que hablaba de la cruz. Y para seguir a Jesús nos enseñaba nuestro hermano Giovanni el domingo pasado que es necesario negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir en pos de Él. Entonces la cruz está ahí presente. Y en medio de eso se encuentra una gran narración. Vaya conmigo, por favor, a capítulo 9 de Marcos, versículo 2. Y hoy vamos a leer hasta el verso 13. Dice la escritura de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiéndole él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Si se da cuenta, esta narración hay que dividirla en 2 partes. La primera es el evento mismo de la transfiguración.
Y la segunda es la discusión que traían los discípulos sobre qué es eso de resucitar, qué es eso de Elías. Entonces vayamos a la primera parte. En el contexto de la cruz es que Jesús entonces nos va a dar esa probadita de su gloria. Yo quiero que en toda la enseñanza de hoy, hermanos, aprendamos una gran verdad. Y la gran verdad es que Jesús muestra su gloria en la transfiguración sin esconder que tiene que sufrir primero. Tiene que ir a la cruz. Jesús muestra su gloria en la transfiguración sin esconder que tiene que sufrir primero. Y entonces vamos a contestar una pregunta. ¿Por qué es importante el evento de la transfiguración? ¿Por qué es importante el evento de la transfiguración? La primera razón, ¿por qué es importante? Da una probadita de lo que vendrá en el futuro para afrontar el presente sufrimiento de la cruz. Se lo vuelvo a repetir. Da una probadita de lo que vendrá en el futuro para afrontar el presente sufrimiento de la cruz. Siempre, hermanos, es bueno recordar qué nos espera en el futuro. Siempre es bueno recordar qué va a suceder para que nuestro presente entonces lo podamos vivir de una manera digna, de una manera bien. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad, usted recuerda, usted tiene que saber qué viene en el futuro, para que hoy, ahorita que usted está sufriendo, usted pueda entonces batallar con esta enfermedad. O a lo mejor con un problema, a lo mejor con algo más, otro tipo de situación. ¿Sabe que en la transfiguración Jesús desea trabajar con su grupo íntimo para enseñarles que no puede haber gloria sin cruz? No puede haber gloria sin cruz. Por eso era necesario para Jesús primero ir a la cruz. Vea lo que dice el versículo 2. 6 días después. ¿6 días después de qué? ¿Sabe que algunos críticos dicen que este pasaje, el pasaje de la transfiguración, es un pasaje post-resurrección y que lo incrustaron aquí para que se viera algo lindo, ¿verdad? Pero no, fíjese, la narrativa dice algo, 6 días después. ¿6 días después de qué? De la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 6 días de cuando le dijo, es necesario que tomen su cruz y que me sigan. Negarse a sí mismo. 6 días de ese evento sucede esto. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Por qué no llevarse a todos los discípulos? Si va a ser algo hermoso lo que va a suceder. ¿Por qué solamente llevarse a tres de sus discípulos? ¿Por qué solamente a ellos? Es buena pregunta, ¿no creen? Porque Jesús tenía un grupo íntimo, de los 12, de los 70, tenía un grupo íntimo. Y este grupo íntimo estaba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo? Dejó todos afuera y ¿quiénes entraron? Pedro, Jacobo y Juan. En el Getsemaní también va a haber un tiempo íntimo. El Señor Jesús está trabajando con estas personas. Esto es muy importante tenerlo y saberlo, porque en el libro 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur, él habla sobre los discípulos y él dice que este grupo es el grupo más íntimo de Jesús. Jesús quería enseñarles algo. Recuerde, un punto especial aquí para nosotros es el siguiente. Jesús quiere tener intimidad con nosotros. Jesús quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Y muchas veces Él te va a escoger para hacer ciertas cosas, ciertos trabajos, cierto servicio. Y es necesario entonces que nosotros podamos pasar esos tiempos con Jesús. Vamos a ver más adelante que el apóstol Pedro no va a entender y va a hablar porque él siempre tiene que hablar. Y muchas veces nos pasa igual a nosotros, que cuando no tenemos que hablar, ¿qué hacemos?
hablamos. Y cuando tenemos que hablar, no hablamos, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Entonces 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó solos a un monte alto. ¿Cuál monte? No me interesa, hermanos. Que ahí se pelean, que si es el monte fulanito, si es el monte sutanito. Eso no es lo importante. Lo importante es que los lleva a un monte, estar aparte. Y dice lo siguiente, y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar aquí, hermanos, viene de una palabra muy conocida para nosotros. Nosotros no entendemos mucho la palabra transfiguración. La entendemos porque aparece en la Escritura. Pero en realidad no es una palabra que nosotros digamos, es que Fito se transfiguró, ¿verdad? No es una palabra. Es una palabra más teológica, es una palabra más religiosa. La iglesia tradicional la utiliza mucho, ¿sí? Porque para ellos es un evento muy importante esto de Jesús. Entonces la utiliza mucho. Nosotros casi no la utilizamos. Pero la palabra viene de una palabra que usted conoce muy fácil. Viene de metamorfosis, ¿sí? Y siempre se nos viene la hora de Homero cuando hablamos de metamorfosis, ¿verdad? Siempre se nos viene a la mente. ¿Por qué? No es que Jesús haya cambiado, no. Él se transformó. La idea, hermanos, cuando uno va a explicar sobre la transfiguración, uno tiene que irse un paso más atrás. Entender lo que Jesús hizo cuando Él se encarnó y Él nació. Porque cualquier persona que viera a Dios caería muerto. ¿Sí? De hecho, Isaías dijo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque he visto la gloria de Dios. De hecho, hubo un personaje que solamente le dijo, me vas a poder ver las espaldas. No puedes. No podemos ver a Dios con toda su gloria, con este cuerpo finito, ¿verdad? Entonces Jesús, dice Filipenses, que Él veló su gloria. Es como cuando usted a estas lámparas que están prendidas, le pusiera como una tela para que no se viera el resplandor de la lámpara. Eso es lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo. De hecho, el apóstol Juan, después de esta experiencia de la transfiguración, él dijo, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿verdad? O sea, vimos su gloria. Y el apóstol Pablo en su segunda carta va a hablar también de esta experiencia que el apóstol Pedro, en su segunda carta va a hablar de esta experiencia que tuvo. Ellos fueron testigos de cómo Jesús entonces se transfiguró. Y dice la Escritura, porque aquí lo explica, dice verso 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Se da cuenta? Tanto su ropa como su rostro resplandecieron. Pero recordemos que eso viene de adentro de Jesús, porque Él es Dios. No es que de repente el sol le pegó fuerte, ¿verdad? Y le puso el rostro resplandeciente con sus ropas. No es así. Realmente lo que Jesús está dando es una probadita de su gloria. Lo que Jesús está dando en ese momento es, así va a ocurrir después, cuando yo venga en mi reino. ¿Cuál era el problema, hermanos? El problema tiene que ver que los discípulos y todos sus seguidores y todos los judíos estaban esperando a un Jesús reinante, que viniera con toda su gloria. No estaban esperando a un Jesús, a un Mesías sufriente, ¿sí? Y Jesús tenía que ser primero el siervo sufriente, ¿verdad? Tenía que morir por nosotros para después venir con toda su gloria. Aunque sabemos que Jesús es rey, Jesús reina. Reina Dios, cantamos, ¿verdad? Jesús es rey. Él inauguró su reino en su primera venida. Pero eso es lo que le llamamos el ya y el todavía no.
El ya es que Jesús vino e inauguró su reino. Él reina, pero todavía no reina como va a reinar en su segunda venida. ¿Sí? Eso es el ya y el todavía no. Nombre es difícil, pero teológicamente correcto, hermanos. Sigamos. Dice el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. O sea, en la transfiguración no solamente estaba Jesús en el monte, no solamente estaban los 3 discípulos íntimos de Jesús, sino que aparecieron 2 personajes, Elías y Moisés. ¿Por qué no apareció David y Abraham? ¿Por qué no aparecieron otros 2, Jeremías, que decían que era un profeta que iba a volver, verdad? ¿Por qué ellos 2? Porque para los judíos estos 2 personajes eran escatológicos. Estos 2 personajes, recuerden que el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, ¿verdad? Y hay tradiciones que dicen que Moisés no murió. No, sí murió porque lo dice la Escritura, pero Dios se lo llevó. Lo enterró él, no se sabe dónde está. Y Elías es un personaje escatológico que se piensa que va a venir a final de los tiempos. De hecho, si van a Malaquías conmigo, por favor, ahí van a encontrar a los 2 personajes. Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último libro, hermanos, del Antiguo Testamento. Capítulo 4, versículo 4 al 6, dice: acordaos de la ley ¿de quién? De Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y se acaba el Antiguo Testamento. Se acaba hablando de 2 personajes. Pongan atención a la ley de Moisés y recuerden algo. Viene Elías. Por eso estos 2 personajes eran muy importantes para el pueblo judío. Ahora, ¿cómo sabía Marcos que se trataba de Elías y de Moisés? ¿Cómo sabía ellos? Pues que tenían una foto de ellos, ¿verdad? Ahí está Elías y ahí está Moisés sonriendo, ¿verdad? Y en todas las casas de los judíos estaban su fotito. No había eso. ¿Cómo sabía? Hay un teólogo que es el doctor el doctor Núñez. El vigente, ¿verdad? Se me olvidó el nombre. Miguel Núñez, ¿verdad? Miguel Núñez. Gracias. Yo tengo aquí a mi esposa que me recuerda todas las cosas, ¿verdad? Es como el Espíritu Santo, dice que te recordará todas las cosas. Miguel Núñez dice, ¿cómo es que supieron que era Elías y Moisés? Así como Pedro supo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dice Núñez, no encuentro otra explicación más que esa. Ahora, recuerde que Marcos escribió después, ¿verdad? No está escribiendo, no están escribiendo en el mismo evento. Recuerde que Pedro estuvo muy cerca de Marcos a la hora de estar escribiendo el Evangelio. Entonces Pedro le está contando. Y sabes, cuando estuvimos ahí en la transfiguración, Jesús se transfiguró. ¿Y sabes qué? Vino Elías y vino Moisés. Ahí vinieron. Y ahí estuvieron. Pero pasa algo muy importante. Dice el verso 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. La siguiente pregunta que me hago, ¿y qué hablaban con Jesús? Usted no es curioso como yo, ¿verdad? No es curiosa. ¿Y qué estaban hablando con Jesús? Porque Marcos no nos dice que hablaban con Jesús. Pero gracias a Dios que tenemos a Lucas. Vayamos a ver qué estaban hablando ahí en Lucas, hermanos, capítulo 9,
versículo 31. ¿Lo tiene? Dice, ¿quiénes